Capítulo 20. El matrimonio con la tía Julia fue realmente un éxito y duró bastante más de lo que todos los parientes y hasta ella misma habían temido, deseado o pronosticado. 8 años. En ese tiempo, gracias a mi obstinación y a su ayuda y entusiasmo, combinado con una dosis de buena suerte, otros pronósticos, sueños, apetitos, se hicieron realidad. Habíamos llegado a vivir en la famosa buhardilla de París y yo, mal que mal, me había hecho un escritor y publicado algunos libros. No terminé nunca la carrera de abogado, pero para indemnizar de algún modo a la familia y para poder ganarme la vida con más facilidad, saqué un título universitario en una perversión académica tan aburrida como el derecho: la filología románica. Cuando la tía Julia y yo nos divorciamos, hubo en mi dilatada familia copiosas lágrimas, porque todo el mundo, empezando por mi madre y mi padre, claro está, la adoraba. Y cuando un año después volví a casarme, esta vez con una prima, hija de la tía Olga y el tío Lucho, qué casualidad, el escándalo familiar fue menos ruidoso que la primera vez. Consistió sobre todo en un hervor de chismes. Eso sí, hubo una conspiración perfecta para obligarme a casar por la iglesia, en la que estuvo involucrado hasta el arzobispo de Lima. Era, por supuesto, pariente nuestro, quien se apresuró a firmar las dispensas autorizando el enlace. Para entonces la familia estaba ya curada de espanto y esperaba de mí cualquier barbaridad. Había vivido con la tía Julia 1 año en España y 5 en Francia, y luego seguí viviendo con la prima Patricia en Europa, primero en Londres y luego en Barcelona. Para esa época tenía un trato con una revista de Lima a la que yo enviaba artículos y ella me pagaba con pasajes que me permitían volver todos los años al Perú por algunas semanas. Estos viajes, gracias a los cuales veía a la familia y a los amigos, eran para mí muy importantes. Pensaba seguir viviendo en Europa de manera indefinida, por múltiples razones, pero sobre todo porque allí había encontrado siempre, como periodista, traductor, locutor o profesor, trabajos que me dejaban tiempo libre. Al llegar a Madrid la primera vez, le había dicho a la tía Julia, voy a tratar de ser un escritor. Solo voy a aceptar trabajos que no me aparten de la literatura. Ella me respondió, me rajo la falda, me pongo un turbante y salgo a la Gran Vía a buscar clientes desde hoy. Lo cierto es que tuve mucha suerte. Enseñando español en la escuela Berlitz de París, redactando noticias en la France Press, traduciendo para la UNESCO, doblando películas en los estudios de Gennevilliers o preparando programas para la radio o televisión francesa, siempre había encontrado empleos alimenticios que me dejaban, cuando menos, la mitad de cada día exclusivamente para escribir. El problema era que todo lo que escribía se refería al Perú. Eso me creaba cada vez más un problema de inseguridad por el desgaste de la perspectiva. Tenía la manía de la ficción realista, pero me resultaba inimaginable siquiera la idea de vivir en Lima. El recuerdo de mis 7 trabajos alimenticios limeños, que con las justas nos permitían comer, apenas leer y escribir solo a hurtadillas, en los huequitos que quedaban libres, y cuando estaba ya cansado me ponía los pelos de punta y me juraba que no volvería a ese régimen ni muerto. Por otra parte, el Perú me ha parecido siempre un país de gentes tristes. Por eso, el trueque que acordamos, primero con el Diario Expreso y luego con la revista Caretas, de artículos por 2 pasajes de avión anuales, me resultó providencial. Ese mes que pasábamos en el Perú, cada año, generalmente en el invierno, julio o agosto, me permitía zambullirme en el ambiente, los paisajes, los seres sobre los cuales había estado tratando de escribir los 11 meses anteriores.
Me era enormemente útil, no sé si en los hechos, pero sin la menor duda psicológicamente. Una inyección de energía, volver a oír hablar peruano, escuchar a mi alrededor esos giros, vocablos, entonaciones que me reinstalaban en un medio al que me sentía visceralmente próximo, pero del que de todos modos me había alejado, del que cada año perdía innovaciones, resonancias, claves. Las venidas a Lima eran pues unas vacaciones en las que literalmente no descansaba un segundo y de las que volvía a Europa exhausto. Solo con mi selvática parentela y los numerosos amigos teníamos invitaciones diarias a almorzar y comer, y el resto del tiempo lo ocupaban mis trajines documentales. Así, un año había emprendido un viaje a la zona del Alto Marañón para ver, oír y sentir de cerca un mundo que era escenario de la novela que escribía. Y otro año, escoltado por amigos diligentes, había realizado una exploración sistemática de los antros nocturnos, cabarets, bares, lenocinios, en los que transcurría la mala vida del protagonista de otra historia. Mezclando el trabajo y el placer, porque esas investigaciones no fueron nunca una obligación, o lo fueron siempre de manera muy vital, afanes que me divertían en sí mismos y no solo por el provecho literario que pudiera sacarles. En esos viajes hacía cosas que antes, cuando vivía en Lima, no hice nunca, y que ahora, que he vuelto a vivir en el Perú, tampoco hago. Ir a peñas criollas, a los coliseos, a ver bailes folclóricos, recorridos por los tugurios de los barrios marginales, caminatas por distritos que conocía mal o desconocía, como el Callao. Bajo el puente y los barrios altos, apostar en las carreras de caballos y husmear en las catacumbas de las iglesias coloniales y la casa de la Perricholi. Bajo el puente y los barrios altos, apostar en las carreras de caballos y husmear en las catacumbas de las iglesias coloniales y la casa de Perricholi. Ese año, en cambio, me dediqué a una averiguación más bien libresca. Estaba escribiendo una novela situada en la época del general Manuel Apolinario Odría, 1948-1956. Y en mi mes de vacaciones limeñas, iba un par de mañanas cada semana a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, a hojear las revistas y periódicos de esos años, e incluso, con algo de masoquismo, a leer algunos de los discursos que los asesores, todos abogados, a juzgar por la retórica forense, le hacían decir al dictador. Al salir de la Biblioteca Nacional a eso del mediodía, bajaba a pie por la avenida Abancay, que comenzaba a convertirse en un enorme mercado de vendedores ambulantes. En sus veredas, una apretada muchedumbre de hombres y mujeres, muchos de ellos con ponchos y polleras serranas, vendían sobre mantas extendidas en el suelo, sobre periódicos o en kioscos improvisados con cajas, latas y toldos, todas las baratijas imaginables, desde alfileres y horquillas hasta vestidos y ternos. Y por supuesto toda clase de comidas preparadas en el sitio, en pequeños braseros. Era uno de los lugares de Lima que más había cambiado. Esa avenida Abancay, ahora atestada y andina, en la que no era raro, entre el fortísimo olor a fritura y condimentos, oír hablar quechua. No se parecía en nada a la ancha, severa avenida de oficinistas y alguno que otro mendigo por la que 10 años atrás, cuando era cachimbo universitario, solía caminar en dirección a la misma Biblioteca Nacional. Allí, en esas cuadras, se podía ver, tocar, concentrado el problema de las migraciones campesinas hacia la capital, que en ese decenio duplicaron la población de Lima e hicieron brotar sobre los cerros, los arenales, los muladares, ese cerco de barriadas donde venían a parar los millares y millares de seres
que por la sequía, las duras condiciones de trabajo, la falta de perspectivas, el hambre, abandonaban las provincias. Aprendiendo a conocer esta nueva cara de la ciudad, bajaba por la avenida Bancay en dirección al Parque Universitario y a lo que había sido antes la Universidad de San Marcos. Las facultades se habían mudado a las afueras de Lima y en ese caserón, donde yo estudié letras y derecho, funcionaban ahora un museo y oficinas. No solo lo hacía por curiosidad y cierta nostalgia, sino también por interés literario, pues en la novela que trabajaba algunos episodios ocurrían en el Parque Universitario, en la Casona de San Marcos y también en las librerías de Viejo, los billares y los tiznados cafecitos de los alrededores. Precisamente esa mañana estaba plantado como un turista frente a la bonita capilla de los próceres, observando a los ambulantes del contorno, lustrabotas, alfareros, heladeros, sandwicheros, cuando sentí que me cogían el hombro. Era 12 años más viejo, pero idéntico. El gran Pablito. Nos dimos un fuerte abrazo. Realmente no había cambiado nada. Era el mismo cholo fornido y risueño, de respiración asmática, que apenas levantaba los pies del suelo para andar y parecía estar patinando por la vida. No tenía una cana, pese a que debía raspar los 60, y llevaba la cabeza bien engominada, los lacios pelos cuidadosamente aplastados como un argentino de los años 40. Pero se lo veía mucho mejor vestido que cuando era periodista, en teoría, de Radio Panamericana. Un terno verde, a cuadros, una corbatita luminosa. Era la primera vez que lo veía encorbatado y los zapatos destellando. Me dio tanto gusto verlo que le propuse tomar un café. Aceptó y terminamos en una mesa del Palermo, un barcito restaurante ligado también en mi memoria a los años universitarios. Le dije que no le preguntaba cómo lo había tratado la vida, pues bastaba verlo para saber que lo había tratado muy bien. Él sonrió. Tenía en el índice un anillo dorado con un dibujo incaico. No puedo quejarme, asintió. Después de tanta pellejería, a la vejez cambió mi estrella. Pero ante todo, permítame una cervecita, por el gran gusto de verlo. Llamó al mozo, pidió una pilsen bien helada y lanzó una risa que le provocó su tradicional ataque de asma. Dicen que el que se casa se friega. Conmigo fue al revés. Mientras nos tomábamos la cerveza, el gran Pablito, con las pausas que le exigían sus bronquios, me contó que al llegar la televisión al Perú, los genaros lo pusieron de portero, con uniforme y gorra a granates, en el edificio que habían construido en la avenida Arequipa para el Canal 5. De periodista a portero parece una degradación. Se encogió de hombros. Y lo era desde el punto de vista de los títulos. ¿Pero acaso se comen? Me aumentaron el sueldo. Y eso es lo principal. Ser portero no era un trabajo matador. Anunciar a las visitas, informarles cómo estaban repartidas las secciones de la televisión, poner orden en las colas para asistir a las audiciones. El resto del tiempo se lo pasaba discutiendo de fútbol con el policía de la esquina. Pero además, y chasqueó la lengua, saboreando una reminiscencia grata, con los meses, un aspecto de su trabajo fue ir todos los mediodías a comprar esas empanaditas de queso y de carne que hacían en el Berizo, la bodega que está en Arenales, a una cuadra del Canal 5. A los genaros les encantaban, y lo mismo a empleados, actores, locutores y productores, a los cuales también el gran Pablito les traía empanaditas, con lo que ganaba buenas propinas. Fue en esos trajines entre la televisión y el Berizo, su uniforme le había merecido entre los chiquillos del barrio el apodo de bombero, que el gran Pablito conoció a su futura esposa. Era la mujer que fabricaba esas crujientes delicias, la cocinera del Berizo.
La impresionó mi uniforme y mi kepí de general. Me vio y cayó rendida. Se reía, se ahogaba, bebía su cerveza, volvía a ahogarse y continuaba el gran Pablito. Una morena que está requete bien, 20 años más joven que quien le habla. Unas teteras donde no entran balas, tal cual se la pinto, don Mario. Había comenzado a meterle conversación y piropearla, ella a reírse, y de repente salieron juntos. Se habían enamorado y vivido un romance de película. La morena era de armas tomar, emprendedora y con la cabeza llena de proyectos. A ella se le metió que abrieran un restaurante, y cuando el gran Pablito preguntaba ¿con qué?, ella respondía con la plata que les dieran al renunciar. Y aunque a él le parecía una locura dejar lo seguro por lo incierto, ella salió con su gusto. Las indemnizaciones alcanzaron para un local pobretón en el Jirón Paruro y tuvieron que prestarse de todo el mundo para las mesitas y la cocina. Y él mismo pintó las paredes y el nombre sobre la puerta: El Pavo Real. El primer año había dado apenas para sobrevivir y el trabajo fue bravísimo. Se levantaban al alba para ir a la parada a conseguir los mejores ingredientes y a los precios más bajos. Y todo lo hacían solos. Ella cocinaba y él servía, cobraba y entre los dos barrían y arreglaban. Dormían en unos colchones que tendían entre las mesas cuando se cerraba el local, pero a partir del segundo año la clientela creció. Había crecido tanto que tuvieron que contratar un ayudante para cocina y otro para mozo, y al final rechazaban clientes porque no cabían. Y entonces a esa morena se le ocurrió alquilar la casa de al lado, 3 veces más grande. Lo hicieron y no se arrepentían. Ahora, hasta habían habilitado el segundo piso y ellos tenían una casita frente al Pavo Real. En vista de que se entendían tan bien, se casaron. Lo felicité. Le pregunté si había aprendido a cocinar. Se me ocurre una cosa, dijo de repente el gran Pablito. Vamos a buscar a Pascual y almorzaremos en el restaurante. Permítanme hacerle ese agasajo, don Mario. Acepté porque nunca he sabido rechazar invitaciones y también porque me dio curiosidad ver a Pascual. El gran Pablito me contó que dirigía una revista de variedades, que también él había progresado. Se veían con frecuencia. Pascual era un asiduo de El Pavo Real. La revista Extra tenía su local bastante lejos, en una transversal de la avenida Arica, en Breña. Fuimos hasta allá en un ómnibus que en mis tiempos no existía. Tuvimos que dar varias vueltas porque el gran Pablito no se acordaba de la dirección. Por fin la encontramos, en una callejuela perdida a la espalda del Cine Fantasía. Desde afuera se podía ver que Extra no flotaba en la bonanza. 2 puertas de garaje entre las cuales un rótulo precariamente suspendido de un solo clavo anunciaba el nombre del semanario. Adentro se descubría que los garajes habían sido unidos mediante un simple agujero abierto en la pared, sin pulir ni enmarcar, como si el albañil hubiera abandonado el trabajo a medio hacer. Disimulaba la abertura un biombo de cartón constelado, como los cuartos de baño de los lugares públicos, de palabrotas y dibujos obscenos. En las paredes del garaje por donde entramos, entre manchas de humedad y mugre, habían fotos, afiches y carátulas de Extra. Se reconocían caras de futbolistas, de cantantes y evidentemente de delincuentes y víctimas. Cada carátula venía acompañada de rechinantes titulares que alcancé a leer frases como «Mata a la madre para casarse con la hija» y «Policía sorprende baile de dominós». Todos eran hombres. Esa habitación parecía servir de redacción, taller de fotografía y archivo. Había tal aglomeración de objetos que resultaba difícil abrirse camino. Mesitas con máquinas de escribir, en las que 2 tipos tecleaban muy apurados.
altos de devoluciones de la revista que un chiquillo estaba ordenando en paquetes que amuraba con una pita. En un rincón, un ropero abierto lleno de negativos, de fotos, de clichés, y detrás de una mesa, una de cuyas patas había sido reemplazada por 3 ladrillos, una chica de chompa roja pasaba recibos a un libro de caja. Las cosas y las personas del local parecían en un estado supino de estrechez. Nadie nos atajó ni nos preguntó nada y nadie nos devolvió las buenas tardes. Al otro lado del biombo, ante paredes cubiertas también de carátulas sensacionalistas, había 3 escritorios en los que un cartelito hecho a tinta especificaba las funciones de sus ocupantes: director, jefe de redacción, administrador. Al vernos ingresar en la habitación, 2 personas inclinadas sobre unos pliegos de pruebas alzaron la cabeza. El que estaba de pie era Pascual. Nos dimos un gran abrazo. Había cambiado bastante. Él sí. Estaba gordo, con barriga y papada, y algo en la expresión lo hacía parecer casi viejo. Se había dejado un bigotito rarísimo, vagamente hitleriano, que griseaba. Me hizo muchas demostraciones de afecto. Cuando sonrió, vi que había perdido dientes. Después de los saludos me presentó al otro personaje, un moreno de camisa color mostaza que permanecía en su escritorio. El director de Extra, dijo Pascual, el doctor Rebagliati. Casi meto la pata. El gran Pablito me dijo que el director eras tú, le conté, dándole la mano al doctor Rebagliati. Estamos en decadencia, pero no a ese extremo, comentó este. Siéntese, siéntese. Soy jefe de redacción, me explicó Pascual. Este es mi escritorio. El gran Pablito le dijo que habíamos venido a buscarlo para ir a El Pavo Real a recordar los tiempos de Panamericana. Aplaudió la idea, pero eso sí tendríamos que esperarlo unos minutos. Debía llevar a la imprenta de la vuelta esas pruebas. Era urgente, pues estaban cerrando la edición. Se fue y nos dejó mirándonos las caras con el doctor Rebagliati. Cuando se enteró que yo vivía en Europa, me comió a preguntas. ¿Eran las francesas tan fáciles como se decía? ¿Eran tan sabias y desvergonzadas en la cama? Se empeñó en que le hiciera estadísticas, cuadros comparativos sobre las mujeres de Europa. ¿Verdad que las hembras de cada país tenían costumbres originales? Él, por ejemplo, el gran Pablito lo escuchaba revolviendo los ojos con delectación. Había oído decir a gente muy viajada cosas interesantísimas. ¿Cierto que las italianas tenían la obsesión de la corneta? ¿Que las parisinas nunca estaban contentas si no las bombardeaban por detrás? ¿Que las nórdicas se lo aflojaban a sus propios padres? Yo contestaba como podía a la verborrea del doctor Rebagliati, que iba contaminando la atmósfera del cuartito de una densidad lujuriosa, seminal, y lamentaba cada instante más el haberme visto atrapado en ese almuerzo, que sin duda terminaría a las 1500. El gran Pablito se reía asombrado y excitadísimo con las revelaciones erótico-sociológicas del director. Cuando la curiosidad de me extenuó, le pedí su teléfono. Puso una cara sarcástica. Está cortado hace una semana por no pagar la cuenta, dijo con franqueza agresiva, porque donde nos ve, esta revista se hunde y todos los imbéciles que trabajamos aquí nos hundimos con ella. En el acto, con un placer masoquista, me contó que Extra había nacido en la época de Odría, bajo buenos auspicios. El régimen le daba avisos y le pasaba plata por lo bajo para que atacara a ciertas gentes y defendiera a otras. Además, era una de las pocas revistas permitidas y se vendía como pan caliente. Pero al irse Odría,
empezó una competencia terrible y quebró. Así la había recogido él, ya cadáver, y la había levantado cambiándole la línea, convirtiéndola en revista de hechos sensacionales. Todo marchó sobre ruedas un tiempo, pese a las deudas que arrastraban, pero en el último año, con la subida del papel, los aumentos en la imprenta, la campaña en contra de parte de los enemigos y la retirada del avisaje, las cosas se habían puesto negras. Además, habían perdido juicios de canallas que los acusaban de difamación. Ahora los dueños, aterrados, habían regalado todas las acciones a los redactores para no pagar los platos rotos cuando los remataran. Lo que no tardaría, ya en las últimas semanas, la situación era trágica. No había para sueldos. La gente se llevaba las máquinas, vendía los escritorios, se robaban todo lo que tenía algo de valor, adelantándose al colapso. «Esto no dura un mes, mi amigo», repitió resoplando con una especie de disgusto feliz. «Somos ya cadáveres. ¿No huele la putrefacción?» Le iba a decir que efectivamente la olía, cuando interrumpió la conversación una figurita esquelética que entró en el cuarto sin necesidad de apartar el biombo por la angosta abertura. Tenía un corte de pelo alemán, algo ridículo, y vestía como un vagabundo. Un overol azulino y una camisita con parches bajo un suéter grisáceo que le quedaba ajustadísimo. Lo más insólito era su calzado. Unas rojizas zapatillas de básquet, tan viejas que una de ellas estaba sujeta por un cordón amarrado alrededor de la punta, como si la suela estuviera suelta o por soltarse. Apenas lo vio el doctor Rebagliati, comenzó a reñirlo. «Si usted cree que va a seguir burlándose de mí, se equivoca», dijo, acercándose a él con aire tan amenazador que el esqueleto dio un brinquito. ¿No tenía que traer anoche la llegada del monstruo de Ayacucho? La traje, señor director. Estuve aquí con todos los datos pertinentes. Media hora después de lo que los patrulleros desembarcaron en la prefectura, al interfecto, declamó el hombrecillo. La sorpresa fue tan grande que debí poner cara de al helado. La perfecta dicción, el timbre cálido, las palabrejas pertinente e interfecto solo podían ser de él. Pero ¿cómo identificar al escriba boliviano en el físico y el atuendo de este espantapájaros al que el doctor Rebagliati se comía vivo? «No sea mentiroso, por lo menos tenga el coraje de sus faltas. Usted no trajo el material y Melcochita no pudo completar su crónica y la información va a salir tuerta. Y a mí no me gustan las crónicas tuertas, porque eso es mal periodismo». «Lo traje, señor director», respondía con educación y alarma Pedro Camacho. «Encontré la revista cerrada. Eran las 11:15 en punto. Pregunté la hora a un transeúnte. Y entonces, porque sabía la importancia de esos datos, me dirigí a la casa de Melcochita y lo estuve esperando en la vereda hasta las 2 de la mañana y no se apersonó a dormir. No es mi culpa, señor director. Los patrulleros que traían al monstruo se encontraron un derrumbe y llegaron a las 11 en vez de las 9. No me acuse de incumplimiento. Para mí, la revista es lo primero. Pasa antes que la salud, señor director». Poco a poco, no sin esfuerzo, fui relacionando, acercando lo que recordaba de Pedro Camacho con lo que tenía presente. Los ojos saltones eran los mismos, pero habían perdido su fanatismo, la vibración obsesiva. Ahora su luz era pobre, opaca, huidiza y atemorizada, y también los gestos y ademanes. La manera de accionar cuando hablaba, ese movimiento antinatural del brazo y la mano que parecía el de un pregonero de feria, eran lo de antes, igual que su incomparable, cadenciosa, arrulladora voz. «Lo que pasa es que usted, con la roñosería de no tomar un ómnibus,
un colectivo, llega tarde a todas partes. Esa es la verdad de la milanesa, gruñía histérico el doctor Rebagliati. No sea avaro, carajo. Gástese los 4 cobres que vale un ómnibus y llegue a los sitios a la hora de vida. Pero las diferencias eran mayores que las semejanzas. El cambio principal se debía al pelo. Al cortarse la cabellera que le llegaba a los hombros y hacerse ese rapado, su cara se había vuelto más angulosa, más pequeña, había perdido carácter, solvencia, y estaba además muchísimo más flaco, parecía un kafir, un fakir, casi un espíritu. Pero lo que quizá me impidió reconocerlo en el primer momento fue su ropa. Antes solo lo había visto de negro, con el terno fúnebre y brilloso y la corbatita de lazo que eran inseparables de su persona. Ahora con ese overol de cargador, esa camisa con remiendos, esas zapatillas atadas, parecía una caricatura de la caricatura que era 12 años atrás. Le aseguro que no es como piensa, señor director, se defendía con gran convicción. Le he demostrado que a pie llego más rápido, que en esas pestilentes carcochas que no van para nada pronto. No es por roñosería que yo camino, sino para cumplir mis deberes con más diligencia. Y muchas veces corro, señor director. También en eso seguía siendo el de antes, en su carencia absoluta de humor. Hablaba sin la más ligera sombra de picardía, chispa e incluso emoción, de manera automática, despersonalizada, aunque las cosas que ahora decía hubieran sido entonces impensables en su boca. Déjese de estupideces y de manías. Estoy viejo para que me tomen el pelo. El doctor Rebagliati se volvió a nosotros poniéndonos de testigo. ¿Han oído una idiotez igual? Que uno puede recorrer las comisarías de Lima más rápido a pie que en ómnibus. Y este señor quiere que yo me trague semejante caca. Se volvió otra vez al escriba boliviano, quien no le había quitado la vista de encima, sin echarnos siquiera una mirada de soslayo. No tengo que recordarle, porque me imagino que usted se acuerda de ello cada vez que se pone frente a un plato de comida, que aquí se le hace un gran favor dándole trabajo. Cuando estamos en tan mala situación que deberíamos suprimir redactores, ya no digo dateros, por lo menos entonces agradezca y cumpla con sus obligaciones. En eso entró Pascual diciendo desde el biombo: todo listo, el número entró en prensa. Y disculpándose por habernos hecho esperar, yo me acerqué a Pedro Camacho cuando éste se disponía a salir. ¿Cómo está, Pedro?, le dije estirándole la mano. ¿No se acuerda de mí? Me miró de arriba a abajo, entrecerrando los ojos y adelantando la cara, sorprendido, como si me viera por primera vez en la vida. Por fin me dio la mano en un saludo seco y ceremonioso, a la vez que, haciendo su venia característica, decía: tanto gusto, Pedro Camacho, un amigo. Pero no puede ser, dije, sintiendo una gran confusión. ¿Me he vuelto tan viejo? Déjate de jugar al amnésico. Pascual le dio una palmada que lo hizo trastabillar. ¿No te acuerdas tampoco que te pasabas la vida gorreándole cafecitos en el Branza? Más bien Yerba Luisas con menta. Bromeé, escrutando, en busca de un signo, la carita atenta y al mismo tiempo indiferente de Pedro Camacho. Asintió. Vi su cráneo casi pelado, esbozando una brevísima sonrisa de circunstancias que puso sus dientes al aire. Muy recomendable para el estómago, buen digestivo y además quema la grasa, dijo. Y rápidamente, como haciendo una concesión para librarse de nosotros: sí, es posible, no lo niego.
Pudimos conocernos seguramente. Y repitió, tanto gusto. El gran Pablito también se había acercado y le pasó un brazo por el hombro en un gesto paternal y burlón. Mientras lo remecía medio afectuosa, medio despectivamente, se dirigió a mí. Es que aquí Pedrito no quiere acordarse de cuando era un personaje, ahora que es la última rueda del coche. Pascual se rió, el gran Pablito se rió, yo simulé que reía, y el propio Pedro Camacho hizo un conato de sonrisa. Si hasta nos viene con el cuento de que no se acuerda ni de Pascual ni de mí. Le pasó la mano por el poco pelo como a un perrito. Estamos yendo a almorzar para recordar esos tiempos en que eras rey. Te armaste, Pedrito. Hoy comerás caliente. Estás invitado. Cuánto les agradezco, colegas, dijo él al instante, haciendo su venia ritual, pero no me es posible acompañarlos. Me espera mi esposa. Se inquietaría si no llegó a almorzar. Te tiene dominado, eres su esclavo. ¡Qué vergüenza!, lo remeció el gran Pablito. ¿Se casó usted? Dije pasmado, pues no concebía que Pedro Camacho tuviera un hogar, una esposa, hijos. Vaya, felicitaciones. Yo lo creía un solterón empedernido. Hemos festejado nuestras bodas de plata, me repuso con su tono preciso y ascético. Una gran esposa, señor, abnegada y buena como nadie. Estuvimos separados por circunstancias de la vida, pero cuando necesité ayuda, ella volvió para darme su apoyo. Una gran esposa, como le digo. Es artista, una artista extranjera. Vi que el gran Pablito, Pascual y el doctor Rebagliati cambiaban una mirada burlona, pero Pedro Camacho no se dio por aludido. Luego de una pausa añadió, bien, que se diviertan, colegas. Estaré con ustedes en el pensamiento. Cuidadito con fallarme otra vez, porque sería la última, le advirtió el doctor Rebagliati, cuando el escriba desaparecía atrás del biombo. No se habían apagado las pisadas de Pedro Camacho, debía de estar llegando a la puerta de calle, y Pascual, el gran Pablito y el doctor Rebagliati estallaron en carcajadas, a la vez que se guiñaban el ojo, ponían expresiones pícaras y señalaban el lugar por donde había partido. No es tan cojudo como parece, se hace el cojudo para disimular la cornamenta, dijo el doctor Rebagliati, ahora exultante. Cada vez que habla de su mujer, siento unas ganas terribles de decirle, déjate de llamar artista a lo que en buen peruano se llama stripticera de 3 por medio. Nadie se imagina el monstruo que es, me dijo Pascual, poniendo una cara de niño que ve al cuco. Una argentina viejísima, gordota, con los pelos oxigenados y pintarrajeada. Canta tangos medio calata en el mezanine. Esa boite para mendigos. Cállense. No sean mal agradecidos, que los dos se la han tirado, dijo el doctor Rebagliati. Yo también, para el caso. ¿Qué cantante ni qué cantante? ¡Es una puta!, exclamó el gran Pablito con los ojos como brasas. Me consta. Yo fui a verla al mezanine y después del show se me arrimó y vino con que me lo chupaba por 20 libras. No, pues viejita, si tú ya no tienes dientes y a mí lo que me gusta es que me lo muerda suavecito. Ni gratis, ni aunque me pagues. Porque le juro que no tiene dientes, don Mario. Ya habían estado casados, me dijo Pascual, mientras se desarremangaba la camisa y se ponía el saco y la corbata. Allá en Bolivia, antes de que Pedrito viniera a Lima. Parece que ella lo dejó para irse a putear por ahí. Se juntaron de nuevo cuando lo del manicomio, por eso se pasa la vida diciendo que es una señora tan abnegada, porque se juntó otra vez con él cuando estaba loco. Le tiene él ese agradecimiento de perro, porque gracias a ella come, lo rectificó el doctor Rebagliati. ¿O tú crees que pueden vivir con lo que gana Camacho trayendo datos policiales? Comen de la putona.
Si no, él ya estaría tuberculoso. La verdad es que Pedrito no necesita mucho para comer, dijo Pascual, y me explicó. Viven en un callejón del Santo Cristo. Qué bajo ha caído, ¿no? Aquí el doctorcito no quiere creerme que era un personaje cuando escribía radioteatro, que le pedían autógrafos. Salimos de la habitación. En el garaje contiguo habían desaparecido la chica de los recibos, los redactores y el muchachito de los paquetes. Habían apagado la luz y el amontonamiento y el desorden tenían ahora cierto aire espectral. En la calle el doctor Rebagliati cerró la puerta y le echó llave. Empezamos a caminar hacia la avenida Arica en busca de un taxi, los cuatro en una fila. Por decir algo, pregunté por qué Pedro Camacho era solo datero. ¿Por qué no redactor? Porque no sabe escribir, dijo previsiblemente el doctor Rebagliati. Es un guachafo, usa palabras que nadie entiende, la negación del periodismo. Por eso lo tengo recorriendo comisarías. No lo necesito, pero me entretiene, es mi bufón. Y además, gana menos que un sirviente. Se rió con obscenidad y preguntó, bueno, hablando claro, ¿estoy o no estoy invitado a ese almuerzo? Por supuesto que sí, no faltaba más, dijo el gran Pablito. Usted y don Mario son los invitados de honor. Es un tipo lleno de manías, dijo Pascual, ya en el taxi rumbo al Jirón Paruro, volviendo al tema. Por ejemplo, no quiere tomar ómnibus, todo lo hace a pie, dice que es más rápido. Me imagino lo que camina al día y me canso. Solo recorrer las comisarías del centro es una patada de kilómetros. Han visto cómo andan sus zapatillas, ¿no? Es un avaro de mierda, dijo el doctor Rebagliati con disgusto. Yo no creo que sea tacaño, lo defendió el gran Pablito. Solo un poco locumbeta y además un tipo sin suerte. El almuerzo fue muy largo, una sucesión de platos criollos, multicolores y ardientes, rociados de cerveza fría, y hubo en él un poco de todo, historietas picantes, anécdotas del pasado, copiosos chismes de personas, una pizca de política, y tuve que satisfacer, una vez más, abundantes curiosidades sobre las mujeres de Europa. Hasta hubo un amago de puñetazos cuando el doctor Rebagliati, ya borracho, comenzó a proposarse con la mujer del gran Pablito, una morena cuarentona todavía buena moza. Pero yo me las ingenié para que, a lo largo de la espesa tarde, ninguno de los tres dijera una palabra más sobre Pedro Camacho. Cuando llegué a la casa de la tía Olga y el tío Lucho, que de mis cuñados habían pasado a ser mis suegros, me dolía la cabeza. Me sentía deprimido y ya anochecía. La prima Patricia me recibió con cara de pocos amigos. Me dijo que era posible que con el cuento de documentarme para mis novelas, yo a la tía Julia le hubiera metido el dedo a la boca y le hubiera hecho las de Barrabás, pues ella no se atrevía a decirme nada para que no pensaran que cometía un crimen de lesa cultura. Pero que a ella le importaba un pito cometer crímenes de lesa cultura, así que la próxima vez que yo saliera a las 8 de la mañana con el cuento de ir a la Biblioteca Nacional a leerme los discursos del general Manuel Apolinario Odría y volviera a las 8 de la noche con los ojos colorados, apestando a cerveza y seguramente con manchas de rouge en el pañuelo, ella me rasguñaría o me rompería un plato en la cabeza. La prima Patricia es una muchacha de mucho carácter, muy capaz de hacer lo que me prometía. Fin. Este es el último video, como podrán ver. Les agradezco, espero sus comentarios. Ojalá les haya gustado tanto la narración como el argumento de la novela, ¿no? Un abrazo, que Dios los bendiga y nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Bye, que estén bien.